¿Qué haces cuando Dios se siente lejos? ¿Qué haces cuando Dios no coopera? ¿Qué haces cuando Dios parece llegar tarde? Todos alguna vez nos hemos preguntado, ¿cuándo Dios? ¿Cuándo Dios? Es la serie en la que estamos reflexionando en el libro de Esther, un libro en el cual no se menciona la palabra Dios, no se menciona a Dios, no se menciona una oración tampoco, no se ve gente orando, no se menciona personas de las cuales se dice personas justas, piadosas, devotas o algo por el estilo. No, nada de eso. Es un libro que a uno le llama mucho la atención. ¿Por qué esas características y esas particularidades? Es un libro que realmente en medio de estos detalles es un libro que nos llena de esperanza, porque podemos pensar en dónde está Dios en toda esa historia. Una historia llena de contrastes también y de momentos difíciles, duros, inexplicables. Y qué importante pensar en esto, porque muchas veces en la vida enfrentamos situaciones así. El título de hoy es Dios, ¿cuándo me escucharás? ¿No les ha pasado que a veces estamos viviendo momentos donde lo único que podemos hacer es orar? ¿Sí les ha pasado? Por ejemplo, casos de enfermedad. Hace 8 días estábamos orando los domingos cuando tenemos cena del Señor, recordando lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz. Queremos siempre tener esos espacios para orar por personas con enfermedad o con alguna carga en el corazón. Y momentos como esos son momentos en que escuchamos muchas situaciones duras y difíciles. Personas que cuentan de un familiar con cáncer o situaciones terminales y dicen, ¿qué puedo hacer? Y decimos orar. Situaciones en las cuales nos sentimos vulnerables, frágiles, indefensos y decimos, miren, no hay nada que hacer. ¿Han tenido momentos así en la vida? ¿Cierto? El que no lo ha tenido, lo va a tener. O no me diga, uy, me está echando la sal. No, porque la vida es así. La vida es así. Uno quisiera que la vida no tuviera problemas ni nada. Pero miren, la vida está llena de momentos gratos e ingratos. Pero la idea es que, ¿cómo vamos a enfrentar esta situación? Este libro nos muestra situaciones duras, complejas. Y hoy quiero que pensemos, vamos a entrar al capítulo 3. Hemos hablado del capítulo 1 y 2, ¿se acuerdan? Como los que no han leído, les animo a que lo lean. ¿Quiénes han leído el libro de Esther esta semana? A ver, ¿quiénes le echaron una leída? ¿Sí? Bueno, los animo, léanlo. Mire, es una historia fascinante. Cada vez que lo leo hay un detalle que me llama la atención y quiero que reflexionemos en esto. Un libro en donde no aparece Dios, pero Dios está tras bambalinas. Dios está detrás de todo esto. Y eso nos hace pensar cómo Dios está obrando en aquellas circunstancias en las cuales nosotros pensamos que no. Dios sí está obrando. Aún a pesar, escúcheme bien, aún a pesar de nuestros errores y nuestro pecado. Y quiero que vayamos al capítulo 3 y vean cómo empieza, ¿sí? El capítulo 3. Dice, después de estos acontecimientos. Esta es una expresión que se va a repetir muchas veces. Y sucedió, y después de, y aconteció. Uno comienza a ver sucesos, coincidencias incluso. Hay algunas personas que les gusta usar la palabra diosidencia, así como que Dios está detrás. Bueno, mire, como quiere usted llamarlo, pero todos estos sucesos, estos acontecimientos, sucesos, no son así un azar de la naturaleza, sino que Dios está detrás. Después de estos acontecimientos, recuerde cómo termina el capítulo 2, cuando Mardoqueo denuncia un complot contra el rey. Y queda él simplemente esperando un reconocimiento y no pasa nada. Dice, el rey Asuero honró ¿a quién? Miren el contraste. Acaba de suceder que un hombre, Mardoqueo, hace una labor que merece reconocimiento y nada. O sea, a Mardoqueo no se le reconoce y a Amán sí se le honra. ¿Y quién es este Amán? Ese es el personaje malo del relato. Es el perverso de la historia. Bueno, además del rey. Dice que Amán, hijo de Amedata,
el descendiente de Agag. Acá hay un detalle importante, miren, algunos, si ustedes a los estudiosos que les gusta leer van a decir Agag, algunos eruditos incluso, gente que ha estudiado mucho el texto y la historia, creen que este Agag, descendiente de Agag, se refiere a Agag el amalecita, que Saúl debió haber matado y al final Samuel lo mató como 600 años antes. Y algunos tratan de encontrar aquí una historia de resentimiento y dolor y cómo este tipo aparece por eso en contra del pueblo judío. Miren, eso no es totalmente cierto, no podemos a ciencia cierta decir eso. Si eso fuera verdad, aquí hay una historia de resentimiento y de dolor de siglos. Pero hay muchos estudios también que dicen que es probable que Agag, que era una pequeña ciudad, y probablemente él vendría de ese lugar. Otros dicen, no, Agag es un título, así como decir faraón, entonces de pronto era descendiente. Como quiera que sea, miren, creo que esos detalles no deben hacer que nos perdamos en pensar que en este relato aparece una persona, Amán, que es un hombre que tiene poder, que tiene influencia, que el rey está honrando y que tiene odio hacia el pueblo de Dios. Y dice, ascendiéndolo a un puesto más alto, o sea, cada vez mayor honra que el de todos los demás nobles que estaban con él. Esto ya era algo que llamaba la atención. Ahora, el relato continúa. Quiero que brinquemos algunos textos. Miren, todos los servidores del palacio asignados a la puerta del rey se postraban ante Amán. Esto de postrarse ante la autoridad era una señal de reverencia, de reconocer la autoridad. Y dice, y le rendían homenaje, porque así lo había ordenado el rey. Pero Mardoqueo, que es el primo de Esther, algunos incluso dicen, mire, Mardoqueo nació en el exilio y probablemente el nombre Mardoqueo viene de Marduk, el dios babilonio, este hombre ya con influencias del lugar donde había nacido y se había criado, no se postraba ante él ni qué, ni le rendía homenaje. Algunos ven aquí una virtud, dicen, mire, este hombre no se postraba ante él porque era judío y un judío no se postraba ante ninguna imagen. Eso tampoco es cierto. Ante el rey David se postraron varias personas. Por tanto, pensar que por qué no se postraba, uno se pregunta por qué. Miren, si uno sigue leyendo un poquito más, quiero que sigamos avanzando con el siguiente versículo. Miren, cuando Amán se dio cuenta de que Mardoqueo no se postraba ante él ni le rendía homenaje, ¿qué hizo? Se enfureció, ¿sí? Y otra vez, la pregunta es, ¿por qué Mardoqueo no le rendía pleitesía a este sinvergüenza Amán? Algunos dicen, no, porque él era judío y no adoraba a ningún hombre. Otros dicen, no, eso no es tan cierto. Era una señal de reverencia y punto. Algunos dicen que realmente Mardoqueo, al saber que Amán era tan perverso, tan desgraciado, tan cruel, él decía, él no merece ningún reconocimiento. Y es más probable pensar en eso porque estamos hablando de Mardoqueo no se hablan de virtudes espirituales como que Mardoqueo oró. Tampoco es explícito el autor de Esther al decir, él como un hombre de Dios no quería postrarse ante un sinvergüenza como Amán. No sabemos exactamente, pero lo que sí sabemos es que Amán se enfurece, se enoja mucho. Y miren lo que en el siguiente versículo, vamos a escoger algunos, dice, y cuando le informaron a qué pueblo pertenecía Mardoqueo, desechó la idea de matarlo solo a él y buscó la manera de exterminar ¿a quién? A todo el pueblo de Mardoqueo, es decir, a los judíos que vivían por todo el reino de Asuero. Miren, hay detalles aquí importantes que estoy pasando por alto, pero los animo a que lean. Dice que, por ejemplo, los funcionarios del rey le decían a Mardoqueo, oiga, arrodíllese, ríndale honor al... ¿sí? Y él decía, no. Incluso uno podría preguntar, ¿la Biblia no nos dice que debemos obedecer a las autoridades? Él estaba desobedeciendo a la autoridad. Pero también la Biblia dice que debo honrar a Dios antes que a los hombres. Entonces se hacen muchas preguntas aquí. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Y estudiosos del texto dicen, realmente, ¿cuál era la razón por la cual Mardoqueo no se quería arrodillar ante este hombre? Y realmente de todas ellas, la que más de pronto nos puede dar una respuesta más acertada es que Mardoqueo no aceptaba la autoridad de este hombre por lo perverso que era. Pero pensar que era por motivos espirituales es más difícil pensarlo, porque otra vez, en muchas ocasiones habían rendido pleitesía a otros personajes. Pero miren lo que pasa, esta decisión de Mardoqueo, como quiera que sea, no solamente lo mete en problemas a él, sino que mete en problemas ¿a quién?
Traten de imaginarse, ustedes, si nosotros fuéramos el pueblo, ¿sí? Y aquí está Mardoqueo, y este loco que no se arrodilla ante ese loco. Y por culpa de él, a todos nosotros. ¿Usted qué siente? Uy, ¿sí o no? ¿Qué diríamos? Por culpa de este bobo, por no arrodillarse, ¿sí? Mire, ahora se va a meter con todo el pueblo. Y le da tanta furia a este Amán, que él lo que hace es, va y convence al rey. Y hace una cosa toda sinvergüenza, comienza a manipular al rey. Le dice, rey, hay un pueblo disperso entre todo tu reino, que es diferente a todos los demás pueblos. Y comienza como a enlodar al pueblo de Dios. Y vean lo que pasa más adelante. Pasamos en el mismo capítulo 3. Dice que se decreta que hay que exterminar al pueblo. El rey le dice, haz lo que quieras. Amán le ofrece plata. Él le dice, mire, toda esa plata que ofreces, que era equivalente a los 2/3 de un ingreso anual del imperio, le dice, puedes coger tu dinero. Luego se enviaron los documentos por medio de los mensajeros a todas las provincias, 127 provincias del rey, con la orden de ¿qué? Exterminar, matar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, mujeres, niños, y saquear sus bienes en un solo día, el día 13 del mes 12º, es decir, del mes de Adar. Vale decir, ¿por qué hay hasta un día y una fecha? Echaron suertes, dice. Miren, este Amán era religioso y dentro de sus costumbres y sus creencias religiosas echa suertes y hasta determina un día. Miren, uno ve este texto y dice, oiga, terrible. En la Biblia estamos mencionando un genocidio por culpa del odio de un tipo, de un pleito personal que se convierte ahora en un pleito nacional. Ahora, estamos hablando del pueblo de Dios. Uno pregunta aquí, ¿por qué Dios permite eso al pueblo de Dios? Aquí la pregunta que uno hace es, ¿qué hacer cuando no hay nada que hacer? ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Qué hacer cuando no hay nada que hacer? ¿Qué podía hacer el pueblo? Se han puesto a pensar. Ahora, uno de los que han leído la historia dicen, bueno, ya sabemos lo que pasa, pero tratemos de ubicarnos en el momento histórico. Nos dan esa noticia. Nos van a matar a todos. Imagínense que sale un edicto que dice, vamos a matar a todos los seguidores de Jesús. Todo aquel que se llame cristiano, de la confra o cualquier iglesia, tendrá que morir. ¿Usted qué hace? ¿Usted sabe que ha habido épocas, momentos en la historia, hace poco, que han perseguido cristianos al punto de matarlos? En el Perú, por ejemplo, en la época de Sendero Luminoso, de la guerrilla, mataban pastores, cerraban iglesias. En un pueblo llamado, en un lugar, no es un pueblo, es una ciudad llamada Ayacucho, todas las iglesias se cerraron, las parroquias, todos salieron. ¿Saben que los únicos que se quedaron eran unos cristianos, seguidores de Jesús, que se llaman pentecostales? Usted dirá, ¿quiénes son esos? Son creyentes que hacen mucho énfasis en las cosas del espíritu y del diablo. Ellos veían al diablo en esos guerrilleros. Y esas personas se quedaron en ese lugar. Mire, y uno dice, son locos, no, serán apasionados con su fe y serán diferentes a nosotros, pero fueron los únicos que se quedaron e hicieron resistencia y se juntaban las familias para poder resistir y oraban. Pero ¿sabe qué más hicieron? Se armaron. Usted dirá, ¿qué? Sí. Y resistieron. Y lo que salió en aquella época en los diarios diciendo que las rondas campesinas que pudieron hacer resistencia a toda esa guerrilla, esas rondas campesinas fueron cristianos, que decían, vemos al diablo en todos ellos. Y se imagina pensar en esto, mi esposa, mis hijos, el otro, su esposa, sus hijos, juntémonos, ¿y qué vamos a hacer? ¿Dejar que nos maten? Y ellos se defendieron. Uno dice, oiga, qué cosa tan loca. O sea, cristianos matando a guerrilleros. A lo largo de la historia han sucedido cosas a veces inexplicables. Cuando uno dice, ¿qué podemos hacer? Cuando los cristianos han sido perseguidos, escúchenme bien, han sido los momentos en cuando la fe ha crecido más y el evangelio ha crecido mucho más. En los momentos en que el pueblo de Dios ha sido perseguido es cuando más ha crecido. Cuando hemos estado en momentos de tranquilidad es cuando más se ha acomodado y se ha tullido. Por eso cuando pensamos en un relato como este y decimos, ¿qué hacer cuando no hay nada que hacer? Miren, y el relato continúa. Quiero que veamos unos versículos más. Miren cómo va terminando el capítulo 3. Los mensajeros partieron de inmediato por orden del rey y a la vez se publicó el edicto en la ciudad de Susa. Luego el rey y Amán se sentaron ¿a qué? Usted puede imaginar es un libro de contrastes.
Porque dice, mientras que en la ciudad de Susa reinaba la confusión, el rey y el sinvergüenza de Amán estaban bebiendo y celebrando. El pueblo en confusión, la gente totalmente trastornada. Va a haber un genocidio, van a matar a todo un pueblo que está disperso en todo el imperio. Y uno dice, oiga, qué cosa tan horrible. ¿Y dónde está Dios en medio de todo eso? Y lo peor cuando usted piensa, y es el pueblo de Dios, por decir hoy en términos actuales diríamos, la iglesia sufriendo eso. ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Por qué? Termina así el capítulo 3, totalmente triste, devastador. No dice, qué cosa tan horrible. Y me pongo en los zapatos, póngase los zapatos de Mardoqueo. Si usted fuera Mardoqueo, ¿qué sentiría? Por mi culpa, ¿cierto? Como yo no pensé que la cosa iba a trascender tanto. Miren lo que pasa en el capítulo 4. Dice, cuando Mardoqueo se enteró todo lo que se había hecho, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto, se cubrió de ceniza y salió por la ciudad dando ¿qué? Gritos de amargura. Algunos ven aquí una actitud como noble de Mardoqueo, otros dicen no, eso es una actitud de incredulidad, porque otro lo que hubiera hecho es lo que escuché por aquí, orar. Voy a orar, Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Qué quieres? ¿Qué tienes tú con esto? ¿Cuál es tu propósito? Ahí es cuando la gente pregunta, no pregunte por qué, pregunte para qué, ¿sí? Miren, eso de por qué o para qué, igual uno está loco. O sea, uno igual dice, no entiendo. Hay situaciones en la vida que uno no entiende. ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me pasa tal cosa? ¿Yo qué hice? ¿O qué mal estoy pagando? Mire, lo que Mardoqueo hace aquí es lamentarse. Esto de rasgar, vestirse de luto, cubrirse de ceniza, es señal simplemente de dolor. Punto. No hay más ahí. Señal de dolor, de frustración. Es como cuando alguien hoy, digamos, se encierra, le da la depresión y punto. Aquí no hay ningún viso de espiritualidad sana, digamos, que Mardoqueo está buscando oración o pide a la gente que oren. No, simplemente hay dolor, amargura. Esto está mostrando lo que nosotros muchas veces vivimos ante una noticia triste. Nos achantamos, alguien nos quiere abrazar, déjeme, ¿sí? Y hay gente que en momentos como esos a veces nos dice cosas, perdón la expresión, bobadas. Va y nos dice, tranquilo, ¿sí? Y yo, ¿qué tranquilo? ¿Sí? Mire, una vez recuerdo un caso de una mamá que perdió un hijo, imagínense, y la mamá vuelta a una nada. De pronto como Mardoqueo, ¿sí? Vuelta a una nada, y se acerca a alguien a decirle, tranquila, de pronto él iba a ser un pecador terrible y Dios se lo llevó. Dígame si no será bruta para, ¿sí? Queriendo consolar, dice una burrada. Aquí estamos viendo a un hombre totalmente sumido en la tristeza y en el dolor. ¿Y saben qué pasa con la historia? Dice que Esther, que estaba en el palacio, la reina, se entera de que Mardoqueo está así. Está totalmente, esas ropas eran ásperas, feas, oscuras, y el hombre dando gritos por todo lado. Y dicen que, entonces ella va y dice, oiga, y miren, y en cada provincia en donde llegaba el edicto y la orden del rey, había gran ¿qué? Duelo entre los judíos con ayuno, llanto, lamentos. Muchos de ellos vestidos de luto se tendían sobre cenizas. O sea, otra vez, no solo Mardoqueo, sino ahora los judíos están llorando, lamentando y por eso están de luto. Pero otra vez, no hay visos de espiritualidad. No dice que se juntaron por las casas para orar y clamar al Señor. No hay nada de eso todavía. No se menciona nada de eso. Y Esther va y manda a preguntar, ¿qué le pasa a Mardoqueo? Imagínense, en ese tiempo no había redes sociales, Esther metida en el palacio como en otro mundo. Ni se enteró Esther qué estaba pasando en el pueblo, sino que van y le dicen, oiga, tu primo anda mal por la calle. Y ella manda a uno de sus eunucos llamado Atac y le dice, ve y averigua. Cuando averigua, le cuentan, le dan una copia del edicto y le dice a Esther, miren el pedido, los que han leído, le dice, Esther, tú tienes que interceder por nosotros. Y la respuesta de Esther, ¿cuál es? Miren la primera respuesta de Esther. Vamos con el siguiente texto, dice, todos los servidores del rey, del pueblo y de las provincias del reino saben que para cualquier hombre o mujer que sin ser invitado por el rey se acerque a él en el patio interior, hay una sola ley. ¿Cuál? O sea, nadie puede presentarse sin que el rey lo llame. En otras palabras, lo que está diciendo Esther es, oye, yo no puedo presentarme así de fácil, ¿sí? Y continúa, miren el versículo 11. La única excepción es que el rey, extendiendo su cetro de oro, le perdone la vida.
En cuanto a mí, hace ya 30 días que el rey no me ha pedido presentarme ante él. Había pasado un mes. Cuando uno lee esto dice, oiga, un mes sin que el rey la llame, y si ella se presenta ante él y como no le extienda el cetro, muere. ¿Sí? Es la primera respuesta que Esther le da a Mardoqueo. Mardoqueo recibe la respuesta. Obviamente a él no le gusta la respuesta. ¿Y qué va a hacer Mardoqueo? Dice, si ahora te quedas absolutamente callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos. Esta expresión sí nos hace pensar en algo bueno de Mardoqueo, que él sí sabía algo. Recuerden que los judíos enseñaban la palabra de Dios de generación en generación, lo que se llama la tradición oral. Enseñaban a los hijos y los hijos a los hijos, que él sabía que ese pueblo tenía que permanecer, que no iba a ser exterminado, que Dios había prometido a Abraham, en tus simientes serán benditas las naciones de la tierra, que Dios le había dicho a David, es decir, ellos sabían que este pueblo iba a permanecer. Y él le dice, si te quedas callada, de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos, pero tú y tu familia, de tu padre, perecerán. ¿Quién sabe si precisamente has llegado al trono para un momento como este? Miren, y acá hay otra enseñanza muy importante para ver cómo Dios está detrás de todo. Por algo Dios permitió que esta muchachita llegara a ser reina. Es lo que le está diciendo Mardoqueo. Ahora uno podría pensar aquí en Mardoqueo, oiga, Mardoqueo tan manipulador, porque le dice, mira, si tú no haces algo, igual, ¿sí?, te vas a morir. Ahí vamos con el siguiente, dice, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa, responde la segunda respuesta, para que ayunen por mí durante 3 días, no coman ni beban ni de día ni de noche. Aquí ya hay un elemento que uno dice, bueno, si van a ayunar, probablemente van a orar, porque el ayuno y la oración van de la mano. Aunque no lo dice, pero es tácito. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Cuando cumpla con esto me presentaré ante el rey, por más que me vaya en contra de la ley. Y si perezco, ¿qué dice? Que perezca. O sea, aquí hay una respuesta valiente de Esther, patriótica dirían algunos, de responder. Pero quiero que vean que Mardoqueo, que algunos podrían decir tan manipulador Mardoqueo al decirle eso, hay una gran diferencia entre tener influencia y ser manipulador. ¿Usted sabe eso? Porque ambos ejercen influencia. El manipulador influye y el líder influye. ¿Cuál es la diferencia entre un líder que influye y entre un manipulador que influye? Miren, el líder influye, a diferencia del manipulador, que el líder busca el bien del otro. El manipulador busca el interés personal. Influye para sacar beneficio personal. El líder influye para que el otro crezca. Y lo que está haciendo aquí Mardoqueo está teniendo una influencia y una presión sobre ella y le dice, si tú no lo haces, Dios lo va a hacer de alguna parte, porque Dios escogió este pueblo y este pueblo no va a perecer. Eso no se va a cumplir. Y la respuesta de Esther es, si he de perecer, que perezca. Miren, no todas las historias en la Biblia tienen un final feliz. Se ve que aquí los que han leído Esther dicen, sí, al final hay un final feliz. Juan el Bautista no tuvo un final feliz. A Juan el Bautista, ¿qué le pasó? Le cortaron la cabeza. No tuvo un final feliz. Esteban, ¿tuvo un final feliz? No tuvo, lo mataron a pedradas. ¿Sí? Lo que quiero es que veamos cómo hay casos, no todos los casos, a Jesús lo crucifican, Pablo todo lo que tiene que sufrir. Aquí lo que vemos es que esta muchachita dice, si he de perecer, que perezca. ¿Se imaginan qué hubiera pasado en la historia si Esther se presenta, el rey no le extiende el cetro y luego dice, y cogieron a Esther y la ejecutaron? Uno hubiera dicho ¿qué? Otra vez la pregunta, ¿y dónde está Dios? La respuesta de Esther me hace pensar y recordar la respuesta que los amigos de Daniel, cuando estuvieron en Babilonia, también le dieron a Nabucodonosor. Nabucodonosor quería que lo adoraran. Ellos sí no lo adoraron y sí por motivos espirituales. No nos vamos a rendir ante usted, rey, porque nosotros nos rendimos ante nuestro Dios. Y se enfurece Nabucodonosor y los echa así al horno de fuego. Pero quiero que recordemos, miren, ¿qué pasa ahí? Quiero que veamos este texto. Miren la respuesta de estos amigos de Daniel. Sadrach, Mesach y Abednego en lengua babilonia. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede ¿qué? Librarnos del horno y de las manos de su majestad.
Pero incluso, esa es la respuesta que me encanta, pero incluso si no lo hace, ojo con esto, si no lo hace, queremos que sepa su majestad que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua que usted ha erigido. ¿Qué tiene que decirnos esto? Que nuestra fe no debe ser triunfalista. Yo sé que Dios va a hacer algo bueno. Sí, yo sé que Dios va a hacer algo bueno, pero algo bueno. Miren, una persona que está con cáncer y se va a morir. Y hay personas que dicen, yo declaro que se va a sanar. Mire, no seamos tan atrevidos. Declaremos que Dios es el Señor y que Él tiene potestad y soberanía sobre la vida. La persona se puede morir. Y puede ser esa la voluntad de Dios. Y yo no entiendo por qué. Yo no sé por qué. Lo único que sé, si incluso, podría decir acá, pero si incluso si no vive, igual yo seguiré adorando al Señor. Lo que quiero que pensemos aquí es que nuestra fe, en vez de ser triunfalista, debe ser yo confío en el Señor, aunque no entienda las cosas que pasen. Aunque no entiendo por qué se suscitó todo esto en el libro de Esther, por qué Dios no mandó fuego del cielo y consumió a Amán y a Asuero de una vez y se acababa todo. ¿Por qué una historia tan larga, con tanto detalle, como con tanta agonía? Para los que les gusta el fútbol, cómo sufrimos en el último partido, ¿cierto? Uno hasta el último minuto sufriendo, pero ¿se han puesto a pensar que a veces la vida es así? Uno está al último minuto sufriendo, que el contrato que está esperando hasta el último minuto y lo firman, ¿sí? Está enfermo, hasta el último minuto el médico dice no hay nada que hacer y al final le dice mire, el cuerpo, él reaccionó positivamente. Ay, pero ¿por qué Dios no lo hace de una? ¿Por qué Dios nos pone a sufrir en la vida en muchas situaciones? ¿Por qué puso a sufrir a esa gente con todo esto? Me hace pensar en una frase. Hay un escritor, C.S. Lewis, que escribe las Crónicas de Narnia. No solamente son las películas, los libros, las Crónicas de Narnia, y hay muchos libros de este autor. Y yo les animo a los papás que tienen niños pequeños, aprovechen para leerles esos libros, esas novelas a sus hijos. Es uno de los apologetas más importantes del último siglo. C.S. Lewis, pensando en esto, dice, miren, el dolor es la herramienta más formidable de Dios para redimirnos. Tiene un poder único para transformar nuestra alma. El libro de Esther dice que esta gente se fue a ayunar, no dice más. Yo supongo que oraron también, en medio de su mezcla de creencias ya por la influencia que habían tenido de tantos siglos, de tantas décadas y siglos también. Pero miren, el dolor es la herramienta más formidable de Dios para redimirnos. Tiene un poder único para transformar nuestra alma. Me hace pensar en otro autor que dice, no hay persona que Dios use grandemente que antes no haya herido profundamente. Cuando uno pasa por el dolor nos hace madurar. El dolor nos hace humildes. El dolor nos hace sensibles. El dolor nos hace conscientes de que somos ovejas. La Biblia por eso habla de que somos ovejas de su prado y Él es el pastor. Y esa imagen de oveja es humillante para nosotros porque la oveja es maloliente, es indefensa, es lo más boba que hay. Todos quisiéramos que nos digan, tú eres tigre del Señor, ¿cierto? León, pantera o oso, pero oveja. Pero no solo el Señor nos trata así, Él mismo también se humilla porque dice que Él es el pastor. Pastor era una labor nada apreciada en aquella época. Lo que Dios quiere enseñarnos en historias como estas es a ser humildes y a pensar que no es por nuestra capacidad, no es por nuestros talentos, no es por nuestra edad, no es por nuestros recursos. Hay gente que confía en sus habilidades, talentos, dinero o lo que sea. El dolor nos ayuda a ser conscientes que somos frágiles. Miren, este mismo autor, Lewis, tiene otra frase que me gusta. Dice, lo que importa no es lo que nos sucede, sino cómo lo enfrentamos. Porque nos van a suceder cosas difíciles siempre. La idea es cómo lo enfrentamos. ¿Cómo lo enfrentó esta gente? El relato dice que Esther les dijo, vayan, 3 días de ayuno, no coman ni beban, yo también ayunaré. Suponemos que ahí hubo oración, pero otra vez no registra la oración, no da más detalles. Incluso algunos se preguntan, ¿por qué no dijo ayunen y oren? Pero bueno, listo. Otra vez, la influencia del mundo en el cual ellos estaban metidos en ese momento. Decir vayan y ayunen era como decir hoy una persona cuando dice, ay no, bendito sea Dios, ojalá que gane Colombia esta noche, ¿cierto?
O como a veces algunos dicen, no, Dios es colombiano, tenemos que ganar, ¿sí? Ellos simplemente están diciendo, vaya y ayune. Lo que confiamos es que también oraron de pronto, muy probablemente. Por eso es un libro carente de espiritualidad. Pero en medio de esa carencia, otra vez, Dios obrando tras bambalinas. Por eso lo que importa no es lo que nos sucede, sino cómo lo afrontamos. Creo que estamos viviendo en este tiempo espiritualmente una época muy difícil. Cada vez a la gente le cuesta escuchar más el evangelio. Hay una dureza de corazón y una apatía a las cosas espirituales. Hoy muchas personas están rotando de iglesias. Las iglesias crecen por transferencia, pero personas que no conocen a Jesús, que puedan escuchar que Dios está obrando aún en medio de las situaciones difíciles e inexplicables de la vida. Estamos viviendo tiempos difíciles donde hay mucha depresión, muchas enfermedades mentales y hasta suicidios. Momentos difíciles donde las familias cada vez más se descompone, cada vez más divorcios, cada vez más frustración y más dolor. Vivimos tiempos cada vez más complejos. Vivimos tiempos donde ya los valores se han trastocado, donde lo malo ahora es bueno, lo bueno es malo. Y donde si alguien quiere hacer algo bueno se le critica, porque ahora esta noche, cuando sea cual sea el resultado, todos queremos que gane Colombia. Pero mire, gane o pierda, van a haber desmanes, vandalismos y de todo. ¿No les parece triste eso? Y no solamente aquí, en muchas partes. ¿Qué está pasando con esta sociedad? ¿Qué está pasando cuando ya no hay respeto a nadie? Cuando niño no le respetaba al profesor, respetaba no solo a sus padres, a los adultos. Hoy, supuestamente, lo superado es no respetar a nadie. Y uno puede encontrar a un chino echando madrazos en la calle a todo el mundo, cuando antes uno se cuidaba de no decir una grosería delante de un adulto. Vivimos, ahora no estoy diciendo que los tiempos pasados eran mejores. Lo que estoy diciendo es que el mundo cambia, todo evoluciona, pero vivimos en una sociedad cada vez más desgraciada que sufre y hace sufrir. Lo que quiero que pensemos es, en medio de todo eso, Dios está obrando. Y algunos creen, las iglesias van a tender a desaparecer a este paso. Yo creo que hoy nosotros, como pueblo de Dios, no vamos a desaparecer. Pero ¿qué vamos a hacer? Confiar que Dios está en control y hacer nuestra parte, así como Esther valientemente dijo, si he de perecer, que perezca. Y la convicción que tuvo Mardoqueo de decir, pase lo que pase, Dios traerá liberación de alguna otra parte. Dios está obrando. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando no hay nada que hacer? Es la pregunta que uno piensa al ver ese capítulo 3 y 4. ¿Qué hacer cuando no hay nada que hacer? Miren, yo se lo pongo de manera de conclusión de esta manera. Decirle, en momentos en los cuales no hay nada que podamos hacer y no sabemos qué sucederá, oremos confiando en la certeza que Dios está en control. Por desgraciadas que sean las situaciones de la vida, nada se escapa de su control. Enfrentemos nuestras dudas y temores con el Señor. Hagamos nuestra parte y dejemos el resto en sus manos, confiando que Él es el Señor de la historia. Él es el Señor de la historia. La pregunta que tengo aquí es una pregunta cerrada. ¿Estoy viviendo una situación incomprensible? Enfermedad, quiebra, ruptura, pérdida, lo que sea, no sé. De pronto alguien está viviendo un momento feliz y de bonanza, le subieron el sueldo, lo ascendieron y está feliz. Gracias a Dios. Goce y disfrute. No le estoy echando la sal. Lo que quiero decirle es que la vida tiene momentos así, gratos, felices, pero también tiene momentos duros. Y en esos momentos, cuando no sé qué hay que hacer, ¿sabe qué hay que hacer? Si estoy viviendo una situación incomprensible, quiero terminar con esto. Confiemos que Él está obrando. Él está obrando. Pero ¿cómo hacemos para que nuestra fe siga creciendo? Miren, por eso insistimos en los grupos. Este símbolo es de grupos. Juntos mejor. No hemos sido creados para estar solos. Hemos sido creados para andar en comunidad. Pero cuando andamos en comunidad, cuando andamos juntos, también aparecen los problemas. Pero es la oportunidad para crecer. Porque la vida, escuche como lo tenemos aquí, es mejor que la vida es mejor conectados. Tenemos que estar conectados unos con otros y conectados con Él, para que cuando lleguen esos momentos incomprensibles, decir, Señor, tú estás obrando. Yo recuerdo a un amigo que la esposa se le enfermó
El hijo se enfermó. Lo echaron del trabajo. Sale, se monta al carro y se le daña el carro. Coge el celular para llamar al mecánico y se le dañó el celular. El tipo dijo, todo me pasó en una semana. Y el tipo lloraba y me decía, estoy salado. ¿Usted no diría lo mismo? Y el tipo pensó, ¿qué estoy pagando, Señor? Y luego reflexionó y gracias a Dios, ahí es cuando creo que la oración de muchos ayuda. Él dice, yo creo que en un momento que la gente oró por mí, porque me repuse, miré al cielo y dije, Señor, se te enfermó mi mujer, se te enfermó el hijo, me dejaron, Señor, se te dañó el carro porque esto es tuyo, Señor, perdiste el trabajo porque mi trabajo era tuyo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y él dice, y yo sentí como un nuevo aire en el corazón y dije, Señor, tú estás en control, mira a ver cómo resuelve las cosas. Voy a ir a hablar contigo a ver si puedo entender qué es lo que quieres hacer. Y él dijo, yo creo sinceramente que alguien está orando por mí. Qué precioso es orar unos por otros. Y les digo, me ha pasado. Hay momentos en que a veces estoy como triste, achantado por tantas cosas que pasan en esta vida cochina. Y de pronto un nuevo aliento surge en el corazón. Y alguien me escribe, oiga, hoy estuve orando por usted. Digo, el Señor cómo atiende la oración. ¿No les parece bonito que juntos es mejor? Por eso, qué bueno, en agosto cuando empiecen los grupos, estemos en grupo, para que cada uno pueda compartir esas situaciones inexplicables de la vida y decirle, Señor, quiero confiar que tú estás obrando. Jesús murió en la cruz del Calvario, por ti y por mí, para que otros podamos vivir siempre confiando en Él. Ese es el Evangelio. Cristo Jesús nos permite ver la vida y aún el dolor de otra manera, porque Él con todo tiene procesos pedagógicos con nosotros. Vamos a orar. Señor Jesús, venimos ante ti a reconocer nuestra fragilidad, a reconocer que somos pecadores, que somos vulnerables, que somos débiles, que somos ovejas, pero gracias que tenemos un pastor que cuida de nosotros. Señor, tú conoces el corazón de cada uno de nosotros y sabes lo que cada uno está pensando en este momento. Al leer esta historia de maldad, en medio de tanto dolor, Señor, poder ver que tú estás detrás y estás obrando. Que tú no permitiste que tu pueblo desapareciera porque tú tenías propósitos con tu pueblo. Señor, ayúdanos a aferrarnos a ti. Señor, qué bueno pensar en esta historia que, aunque no hay espiritualidad evidente, tú estás obrando a pesar de los errores humanos y a pesar de lo que cada uno de nosotros es. Señor, gracias por tu amor con nosotros. Yo les pido que sigamos orando, por favor. Aproveche estos instantes para orar. Aproveche para orar. Oremos al Señor. Y digámosle en el corazón, Señor, no entiendo lo que estoy viviendo en este momento, pero quiero confiar que tú estás en control, porque tú eres el Señor de la historia. Tú estás obrando y yo quiero confiar en ti. Perdóname por las veces que no confío en ti y me preocupo y me estreso. Quiero confiar en ti, que tú estás en control y descansar en esa verdad eterna, que tú eres soberano, el Rey de los reyes de la tierra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.